lo que pide Rusia o al terrorismo. Y ustedes vieron, plantar instrumentos en los puentes, en las vías ferroviarias cuando pasaban las locomotoras con gente civil. El ataque al puente de Crimea. Ok, ¿qué puede llegar a pasar si los siguientes ataques llevados a cabo por ellos van a ser con este tipo de situaciones? Porque los químicos ya los han usado. Ustedes se acuerdan cómo incluso se jactaban y ponían videos aventando estos instrumentos desde drones, ¿no? Y esos son químicos que están prohibidos, ¿no? Y los usaron. ¿Creen que no van a hacer esto? Tener muchísimo cuidado, amigos, porque podemos ir en un entorno donde si se llega a afectar, o sea, vean tan solo el tema del bicho aviar en Estados Unidos, lo que le causó a su industria avícola, de los huevos sobre todo. Ahorita se salvaron gracias a que están importando, pero si esto se empieza a maximizar y en todo el mundo empieza, ya se acabó. Si no le venden a Estados Unidos también huevo, también se acaba para ellos. Ahora, ¿qué operaciones similares llevadas a cabo por Estados Unidos ha sucedido? Porque sí, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones similares para debilitar sistemas alimentarios y económicos de otras naciones, especialmente durante la Guerra Fría y en contextos de contención geopolítica. Estos son varios ejemplos. Por ejemplo, Cuba y la caña de azúcar. Esta se llamaba la Operación Mongoose, 1960. Durante la administración de John F. Kennedy, la CIA había llevado a cabo una operación llamada Mongoose. Incluía sabotaje a la industria azucarera cubana. En 1962, la CIA introdujo un hongo que afectó los cultivos de caña, reduciendo la producción de un 30%, según estos documentos desclasificados. Y esto fue parte también de un esfuerzo más amplio para desestabilizar la economía cubana y forzar así un cambio de régimen. Vean, o sea, ¿por qué Estados Unidos está preocupado? Porque saben, ellos ya lo han utilizado. Y este caso, impacto. La operación llevó a una crisis económica en Cuba, elevando los precios del azúcar en un 50% y reduciendo las exportaciones. Representaban el 80% de sus ingresos en el país. Y esto exacerbó la dependencia de Cuba a la Unión Soviética, llevándolos a una polarización geopolítica mayor, ¿no? Así es que crítica. Esta operación contra Cuba fue un claro ejemplo de agroterrorismo, y aunque no se usa este término en ese momento, fue efectivo en el corto plazo, pero en el largo plazo fortalecieron las alianzas cubano-soviéticas, lo que llevó a la crisis de los misiles de 1962, que vino con Nicaragua y el café. La Operación Cóndor, 1980. Durante esta administración de Ronald Reagan, también la misma CIA apoyó a los contras en Nicaragua, incluyendo sabotaje a la industria cafetalera. Para el 83 se introdujeron plagas que redujeron la producción de café en un 40%, esto según el New York Times. Fue parte de un esfuerzo para desestabilizar al gobierno sandinista. Piensen, ¿qué está pasando ahorita con el tema del gusano barrenador, ¿no? ¿Qué pasa cuando exigen, necesitas las moscas gringas? Digo, necesitas, ¿cómo es? Sí, las moscas tratadas estadounidenses. Que son bombardeadas con ¿cómo se les dice? Un tema, bueno, ya saben, las del señor Gates y demás, ahí para bombardearlas de, ¿cómo se les dice? De radiación y demás, y es un método para hacer que pues ya no tengan descendencia y demás. Y es, híjole, no había esto. Dice, no, Pablo, es que el gobierno quitó esto del presupuesto. Y creo que fue desde Enrique Peña Nieto 2014, me parece, que quitan ese instituto para hacerlo aquí en México. Pero dices, a ver, ¿qué gobierno quieren desestabilizar? Piensen, si empiezan a surgir cuestiones así, siempre es bueno preguntarse, qué extraño que nunca sucede, pero cuando sucede, sucede en varias zonas y se amplía. Y siempre la vieja clásica, es que el cambio del clima, la situación verde, ya sabes, ¿no? Mira, es que tenemos que comer lodos vegetales, gusanos, ya no carne, y esto ya no va a pasar, se va a enfriar el planeta mágicamente, ¿no? La operación esta en Nicaragua y sobre el café llevó a la crisis económica en Nicaragua, elevando la inflación 33,000% en 1988. Y sin embargo,
también generó resistencia internacional, llevando a sanciones contra Estados Unidos por parte de la Corte Internacional de Justicia de 1986. La operación en Nicaragua fue otro ejemplo de uso de tácticas biológicas para fines políticos, pero fue menos efectiva debido a la resistencia internacional y a la solidaridad regional. O sea, ya sabían quién hizo esto. Irak y la semilla de trigo. Sanciones económicas de los 90. Aunque no involucraba sabotaje biológico directo, estas sanciones impuestas a Irak después de la Guerra del Golfo del 91 llevaron a una crisis alimentaria. Estados Unidos bloqueó la importación de semillas de trigo resistentes a plagas, lo que redujo la producción agrícola de un 50% según la FAO. Esto fue parte del esfuerzo para debilitar al régimen de Saddam Hussein. Las sanciones llevaron a la eliminación de 500,000 pequeñitos debido a la malnutrición, según un estudio de la ONU. Y esto generó críticas internacionales, especialmente de países como Francia y Rusia. Y aquí piensen algo, porque siempre dicen acá, ¿no? Todos estos libertosos y esta gente que no es muy inteligente. Es que Pablo, y el comunismo, el castrochavismo, ¿a cuánta gente se han llevado en el mundo? Miren, con la mano en la cintura Estados Unidos, ¿a cuánta gente ha eliminado, no? Sí. Y es capitalismo, ¿no? ¿Qué es que? Aunque no fue un ataque biológico, estas sanciones económicas tuvieron un impacto similar, destacando la vulnerabilidad en los sistemas alimentarios o políticas geopolíticas. Venezuela y el arroz. Operaciones encubiertas en 2010. Durante la administración de Barack Obama, la CIA también apoyó estas operaciones para sabotear la industria arrocera venezolana. Según documentos desclasificados en 2023, para 2014 se habían introducido plagas que redujeron la producción del arroz en un 35%, exacerbando la crisis económica. La operación llevó a la hiperinflación a 1,000,000%. Ya nada más se van dando cuenta quién ha causado esto. Y otra vez más, don Liberto, es que el castrochavismo, Pablo, piensa en el castrochavismo y el Ford de Sao Paulo y toda cuánta chorrada saca estos bola de babosos, ¿no? Pero ven acá, llevando sanciones contra Estados Unidos por parte del ALBA. Esta operación en Venezuela fue otro ejemplo del uso de tácticas biológicas para fines políticos, pero fue menos efectiva debido a la resistencia regional y a la solidaridad internacional. Ahora, ¿qué proyecciones y escenarios hay posibles? En un escenario optimista, que puede ser 30% de probabilidad, Estados Unidos y China negociarían una reducción de las tensiones, con China aceptando también restricciones a las investigaciones biológicas a cambio de la relajación de los aranceles. México beneficia en un aumento de exportaciones de grano a Estados Unidos con crecimiento del PIB de 3% para 2026. Las operaciones similares de Estados Unidos en el pasado sirven como lección para evitar escaladas futuras. El escenario más realista, 50% de probabilidad. Esta tensión Estados Unidos-China persistirá, llevando a nuevas sanciones y restricciones tecnológicas. México enfrentará un aumento de 15% del precio del grano, afectando a 30 millones de personas en pobreza alimentaria. Las operaciones similares de Estados Unidos en el pasado se repiten, exacerbando polarización global. Y es donde todo se va a desatar, porque entonces sí. A ver, déjame ver si en México, en México ¿hay acaso señales de operaciones similares en los alimentos? Puede ser el gusano barrenador u en otras ocasiones donde por ganancias políticas beneficiaba desestabilizar al gobierno mexicano, como en tiempos del consenso de Washington. Vamos a ver qué dice, Sería interesante, ¿no? Mira, claro,
En México no hay una evidencia concreta de operaciones similares a las descritas en otros países, como la introducción intencional de patógenos o plagas para desestabilizar un sistema alimentario con fines geopolíticos, al menos no documentadas públicamente hasta el día 5 de abril del año 2025. Sin embargo, ya existen historiales de intervenciones económicas y políticas por parte de Estados Unidos que han afectado indirectamente al sector agrícola mexicano, especialmente en el contexto del consenso de Washington y otras políticas neoliberales. Y así, este es el análisis. Por ejemplo, ¿qué pasó con este consenso de Washington y de México? Esto fue formulado en la década de los 80. Promovía las políticas neoliberales como las privatizaciones, las desregulaciones, la apertura comercial, que fueron adoptadas por México a partir de la administración de Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94. Y ahí es donde surgen los oligarcas mexicanos, ¿no? Que prestan nombres de los Gortari, del aparato de inteligencia de Estados Unidos. De ahí sale este Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que se quedaron con el aparato de la riqueza nacional surgen de este modelo, amigos. Voy rápido con ustedes, no se estén peleando, por favor, a ver qué están comentando. Dice Rick que la hambruna, y sí, Pablo. Ok, ni que en apoyar a Estados Unidos o China, según la Agenda 23 ya no, porque no tendremos nada, pero seamos felices. Los chavistas son santos, dice la Brune. Nadie está diciendo que son santos, Ojo, ojo, no caigas en lo que yo dije ahí, por favor. Aprendan a escuchar, amigos. Yo sé que ustedes que están aquí escuchando este canal no son de esos, pregúntale esto a Grook, Pablo, dicen. Ok, miren acá, vean esto. Ya, ¿no? Salinas, estos tiempos, porque eso fue una época que marcó todo. Acuérdense, década de los 80, después de muchas operaciones de guerra sucia, de la imposición de estos pues gobiernos militares, ¿no? De golpes de estado en toda América Latina. Piensan, acuérdense y vean mi video, porque no quiero hablar ampliamente de eso, ya lo hice cuando tratábamos el tema de el Eternauta. Véanlo si pueden. ¿Qué pasaba en estas épocas? Ya venían los 80 y toda América Latina se empezaba a unir, porque pues, debo no niego, pago no tengo, ¿no? Nos quiere torcer a Estados Unidos y nos va a desbaratar después de que a estos gobiernos militares les dio el Fondo Monetario Internacional todo el dinero que quisieron, y al final, cuando todo se desbarata, maestro, ya debes muchísimo dinero. ¿Cómo vas a pagar? Pues vende todo. Apertura comercial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, 1994, le abrió los mercados mexicanos a productos agrícolas estadounidenses. Piensen esto, porque aquí viene todo. Esto llevó a la inundación de maíz. Piensen maíz amarillo, amigos. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de la incidencia de gente que da cáncer de estómago, enfermedades, ¿no? Y el tema de la obesidad. Actualmente, que se consume mucho esto, y en aquellas épocas, ¿no? Si tú ves fotografías en México de aquellos momentos antes del TLCAN, ver un gordo era casi imposible, Era casi imposible. Trigo y soya baratos. Reducido la producción nacional de maíz 20% entre el 94 y el año 2000. Piensen cuánta gente trabajaba en el campo y cuántos pues terminaron teniendo que irse de bad hombres, ¿no? Según la SADER, afectando a 2.5 millones de pequeños productores. Privatización de los ejidos. La verdad que ahorita creo que Salinas Pliego quiere robarse en unos ejidos, ¿no? Y pues porque hay ahí tierras raras o algo así. No sé bien la nota, pero lo veía que ahí iba, ¿no? Pues es un rufián. Y así la reforma agraria de 1992, inspirada por el consenso de Washington, le permitió privatizar tierras ejidales, llevando así la concentración de la tierra en manos de grandes corporaciones como lo son Cargill, Archer Daniels, Midland, y también exacerbando las desigualdades rurales, con 70% de los ejidatarios perdiendo acceso a la tierra para 2005, según la INEGI. De regulación. La eliminación de subsidios a la agricultura tradicional, como lo fueron Procampo, favorecieron a las exportaciones, pero dejaron a los pequeños productores vulnerables a fluctuaciones de mercado global, llevando a un aumento de 30% de la migración rural urbana entre el 94 al 2010, según CONAP.
Así que estas políticas, aunque promovidas como beneficiosas para la economía mexicana, a los que beneficiaron primariamente fueron a las grandes corporaciones estadounidenses y a las élites mexicanas. Ahí está Altagracia, ¿no? Desestabilizando al sector agrícola, que es que no es que ella, su papá, beneficiado de todo este tema, nada más para que vean. No, por eso digo, híjole, ¿por qué la metieron? ¿Quién demonios? Sector agrícola y exacerbando la pobreza rural. No fueron operaciones directas de sabotaje biológico, pero sí que tuvieron un impacto similar al desestabilizar sistema alimentario. El gusano barrenador y otras plagas. Bueno, este gusano barrenador, que se llama Diatrae sacaralis, es una plaga que afecta principalmente a los cultivos de caña de azúcar y maíz en México. Aunque no hay evidencia de que Estados Unidos haya introducido intencionalmente esta plaga, su presencia ha sido exacerbada por políticas del consenso de Washington. Por ejemplo, el gusano barrenador ha reducido la producción de caña de azúcar 15% en estados como Veracruz y Oaxaca. Esto en 2024. Y hasta han elevado los precios del azúcar en un 20%, afectando 10 millones de consumidores. Aquí la apertura comercial ha llevado a la importación de semillas y pesticidas que no siempre son adecuados para las condiciones mexicanas, exacerbando la vulnerabilidad a plagas como el gusano barrenador. Por ejemplo, 60% de las semillas de maíz importadas de Estados Unidos son híbridas, que son susceptibles a plagas según un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo. Así que, aunque no hay pruebas de una operación intencional, la desestabilización del sector agrícola ha beneficiado políticamente a Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando queríamos acá, ¿no? Desde Andrés Manuel López Obrador, ya no más maíz amarillo y muy duro, se acabó esto? ¿Qué pasa si nos tumban el business acá? Tienes que comprar, maestro, tienes que comprar, ¿no? ¿En qué se especializa el embajador estadounidense en México ahorita? Expo Verde. Operaciones encubiertas. Ahora, el aumento de la dependencia de México a las importaciones y la reducción de la soberanía alimentaria ha sido usado por administraciones mexicanas para justificar políticas neoliberales, como la firma del acuerdo del TEMEC en el año 2020. Así que el gusano barrenador no es un caso de sabotaje biológico directo, pero sí refleja cómo las políticas económicas de Estados Unidos han debilitado al sistema alimentario mexicano, de esta manera beneficiando a las corporaciones transnacionales y desestabilizando al gobierno mexicano en términos de soberanía alimentaria. Otras operaciones similares en México, aunque no hay evidencias de operaciones biológicas similares, claro que existen historias de intervenciones económicas y políticas que afectaron a este sistema. Por ejemplo, la Operación Intercept 1969. Esto durante la administración de Richard Nixon. Estados Unidos impuso restricciones a exportaciones de maíz a México, argumentando que era necesaria para estabilizar precios internos. Sin embargo, esto llevó a una crisis al suministro en México, elevando los precios del maíz 40%, afectando a 20 millones de consumidores según el Archivo General de la Nación. Piensen qué pasó en el 69 en México, ¿no? Los ánimos estaban de punta. Sanciones económicas en los 80. Durante la crisis de la deuda de los 80, Estados Unidos presionaba a México para adoptar las políticas del consenso de Washington, incluyendo la privatización de empresas estatales como Conasupo, que era clave para la distribución de alimentos. Esto llevó a un aumento 50% de los precios de los granos básicos entre el 82 y el 88, según el Banco de México. Imagínense, antes de esa fecha, amigos, el nivel de vida era pero muy diferente a lo que soy. Aunque digan, pero es que ahora tienen televisión, Pablo, ahora tienen computadoras, celulares, acceso a todas las... Bueno, compara el tema de con qué trabajo podías comprarte una casa, vehículo, tener 5 hijos, ¿no? Fácilmente. Ahora, el tema del NAFTA y el maíz genéticamente modificado. La implementación del TLCA del 94 le permitió importaciones masivas de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos. Esto
compitió de manera súper injusta con el maíz nativo mexicano, reduciendo la producción nacional en un 25% para el 2005. Ahí lo tienen completamente, amigos. Aquí tienen completamente todo esto. Esto afectó a 3 millones de pequeños productores. Estas operaciones, aunque no lo involucra un sabotaje biológico, tuvo un impacto similar en la desestabilización de este sistema alimentario mexicano, beneficiando a las corporaciones estadounidenses como Monsanto y Cargill, exacerbando la desigualdad social. Así que, amigos, ¿ustedes qué piensan de esta situación? Vean en las consecuencias geopolíticas y proyecciones. Mira, no es un ataque directo. En el caso del gusano barrenador u otras plagas, no hay evidencia de momento que diga que Estados Unidos haya introducido intencionalmente estas amenazas biológicas. Sin embargo, las políticas económicas se crearon las condiciones que las exacerbaron, y esto puede ser considerado una forma indirecta de agresión. En el impacto geopolítico, si México percibe a estas políticas como un ataque a su soberanía alimentaria, puede llevar a mayor resistencia a las políticas neoliberales, como se vio durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, se depende del TEMEC, limitando esta resistencia. ¿Qué pasó con esto del maíz? Que le iba a dar en la torre al sur de Estados Unidos, principalmente a los votantes de Donald Trump, ¿no? Porque ellos dependen de México para la venta del maíz amarillo. Un incidente como el de Fusarium geranium de Estados Unidos puede inspirar a México a investigar operaciones similares, llevando una escalada de tensiones Estados Unidos-México, y sin embargo, la probabilidad es baja, 20% debido a la asimetría de poder. Obviamente que estaríamos loquísimos si llevásemos nosotros a cabo algo así, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio? Si estas políticas, por ejemplo, persisten en el Consenso de Washington, la producción agrícola puede reducirse 10% para 2030, según la SADER, afectando a 40 millones de personas en pobreza alimentaria. Sin embargo, hay iniciativas como Sembrando Vida que pueden mitigarlo, aumentando la producción del maíz en 15% para 2028. Bueno, yo no he escuchado a Claudia Sheinbaum sobre este tema. Estoy perdido ahora sí en política mexicana en este contexto. ¿Ustedes saben algo de Sembrando Vida con Claudia? No sé. Porque pues debería de ser, creo que sí, porque ella es del tema verde, ¿no? Ok. Voy con ustedes, por favor, no se vayan a estar peleando. A ver qué están comentando sobre esto. A ver qué dicen por acá. Faltaban 5. El Jardín del Edén, si mal no recuerdo, se publicaban en el Diario Oficial de la Federación. Febrero del glutamato monosódico, ya lo avalaron y nadie dijo nada. Este es el youtuber que narra en la familia, pero eso qué no. OMG, la voy a investigar bien. Pablo, le puse un enlace al Diario Oficial aquí. ¿Cuándo eso pasó? Ok, quieren ayudar mucho al sector agrario, dice Uriel Flores, algo de... Ok, lo borro. Voy a dejarlo hasta aquí, amigos. Muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Gracias por la participación que tuvieron aquí en este Insomnia Stream. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, pero ya están viendo, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Estados Unidos acusando abiertamente a China de llevar operaciones para el detrimento de su producción agraria por un hongo, el Fusarium agrenarium o algo así. Pues bueno, ya vimos quién sí ha llevado operaciones de este estilo y por algo lo están diciendo. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Para la Granja Humana MX, recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean